Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Este es un espacio donde hablamos de temas importantes de la vida. Lo hacemos en español simple y claro. Soy Isabela. Y yo soy Diego. Hola amigos. Estamos muy felices de que estén con nosotros hoy otra vez. Diego, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, Isabela. Tus preguntas siempre me hacen detenerme y pensar. Dime, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? Mm, Esa es una pregunta difícil. Solo los eventos más grandes vienen primero a mi mente, como unas vacaciones junto al mar, comprar un auto nuevo o terminar mis estudios. Interesante. ¿Recuerdas algo más además de grandes logros? Honestamente, no. Estoy acostumbrado a relacionar la felicidad solo con grandes logros. Ahí está. Creo que ese es exactamente nuestro error más grande. ¿Qué quieres decir? Explica un poco más. A menudo esperamos la gran felicidad en el futuro, y nos perdemos la pequeña felicidad de ahora mismo. ¡Oh! Eso suena muy profundo. El episodio de hoy trata exactamente de esto. Vamos a hablar sobre cómo notar la belleza. Lo veremos en los momentos más comunes de nuestra vida. Diego, ¿has notado cuántas personas viven con la fórmula «seré feliz y»? Sí, me lo he dicho a mí mismo cientos de veces. Seré feliz cuando aprenda español. O seré feliz cuando consiga un nuevo trabajo y gane más. Esa es la principal trampa de nuestra mente. En cuanto alcanzamos una meta, otra ocupa su lugar. Somos como alguien que sube una montaña muy alta. Él cree que el descanso lo espera en la cima. Pero cuando llega arriba, ve otra montaña frente a él. Nuestra felicidad sigue escapando hacia el futuro. Termina pareciéndose a la línea del horizonte. Esa es una metáfora muy acertada. Pasamos años esperando una celebración. Entonces, ¿qué pasa con nuestros días comunes? Simplemente pasan de largo, en silencio. Buscamos una gran felicidad que se siente como un fuego artificial brillante. Pero la verdadera alegría vive en cosas completamente diferentes. Es muy tranquila, escondida y modesta. A menudo esperamos la felicidad de victorias externas, pero la felicidad tranquila nace dentro de nosotros, cuando notamos alegrías simples aquí y ahora. Ahora entiendo la diferencia. ¿Puedes darme un ejemplo simple? Claro, ayer por la mañana me desperté muy temprano. Mi ánimo no era nada festivo, y me esperaba un día de trabajo difícil. Pero no tomé mi teléfono de inmediato. Simplemente me preparé una taza de té caliente y abrí la ventana. Afuera hacía un frío agradable, y unos pájaros cantaban fuerte cerca. Solo me quedé junto a la ventana por unos 5 minutos. Bebí mi té y escuché la ciudad ruidosa. Durante un par de minutos, todas mis preocupaciones desaparecieron por completo. Me sentí muy cálida y tranquila por dentro. Eso suena maravilloso. ¿Y esos problemas realmente desaparecieron? Las dificultades no se fueron a ningún lado, pero una pequeña esperanza y confianza aparecieron dentro de mí. Me di cuenta de que ese día ya tenía algo bueno. Imagina si hubiera estado apurada, pensando solo en las tareas de la noche. Me habría perdido este momento por completo. ¿Sabes? Esto se parece mucho a algo que me pasó la semana pasada. ¡Cuéntame! Me encantaría escucharlo. Estaba caminando a casa después de un día muy difícil. Mi cabeza literalmente estallaba con diferentes tareas. Estaba muy cansado y caminaba con la mirada en el suelo. Pero en un cruce, por casualidad miré hacia el cielo. Había un atardecer increíblemente hermoso. El cielo se había vuelto naranja brillante, con franjas moradas y doradas. ¡Vaya! ¿Y qué hiciste en ese momento? Simplemente me detuve ahí mismo, en la calle. Guardé mi teléfono en el bolsillo y no tomé ninguna foto. Me quedé así por un par de minutos, solo mirando las nubes. ¿Y qué sentiste en ese momento? Sentí una profunda sensación de paz. Mis problemas del trabajo no desaparecieron mágicamente, pero de repente se sintieron mucho más pequeños y silenciosos. Ese atardecer pareció susurrarme que la belleza todavía existe en el mundo. Así es exactamente como funciona la felicidad tranquila. No resuelve todos nuestros problemas de vida por nosotros. Solo nos recuerda que el mundo a nuestro alrededor sigue siendo amable y hermoso. ¿Por qué nos perdemos tangente de A? Menudo estos momentos importantes.
Porque nuestra mente siempre corre hacia adelante. Pensamos en el mañana y nos preocupamos por la próxima semana. Y hacemos planes para todo el año. Pero nuestra vida real ocurre aquí mismo, ahora mismo. Entonces, ¿no necesitamos esperar a que la felicidad venga de afuera? Exactamente. La alegría no es algo que simplemente nos cae encima por casualidad. Es más bien la capacidad de notar lo que ya está justo a nuestro lado. Creo que esto se parece mucho a cómo los niños ven el mundo. ¡Oh, sí! Mira qué fácil los niños pequeños encuentran alegría. Dale a un niño una caja de cartón común. En un minuto se convierte en una nave espacial o un castillo mágico. Los niños saben maravillarse de verdad con las cosas pequeñas. Pero al crecer, de alguna manera dejamos de mirar alrededor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Todos mis recuerdos más cálidos del pasado están ligados a cosas simples. No eran viajes caros ni grandes celebraciones elegantes. Eran solo tardes comunes. ¿Cómo qué? Comparte tus recuerdos conmigo. Como cuando toda la familia cocinaba la cena juntos en una cocina pequeña. O cuando mis amigos y yo reíamos hasta llorar por alguna broma tonta. O cuando simplemente leía un buen libro en un día lluvioso. Y ese es el verdadero secreto. Nuestra vida no está hecha de 10 grandes victorias. Está construida a partir de miles de momentos pequeños y simples como estos. Isabela, ¿qué le dirías a un oyente que se siente cansado ahora mismo? ¿Qué debería hacer si siente que ya no le queda ninguna fuerza? Yo diría, no busques una gran señal desde arriba. No necesitas forzarte a sentirte feliz. Solo encuentra una pequeña razón para sonreír ahora mismo. Podría ser una buena taza de café, o música agradable, o una charla cálida con un amigo, o otra lección de español. ¡Bien dicho! Por cierto, aprender un nuevo idioma funciona exactamente de la misma manera. ¿En serio? ¿Cuál es la semejanza aquí? No te vuelves fluido en un día. Leer una página no te convierte en experto. Pero si das un pequeño paso cada día, un día mirarás hacia atrás y verás qué tan lejos has llegado. Hermosa conclusión. Un pequeño momento no cambia toda tu vida de golpe, pero miles de estos momentos crean nuestro presente feliz. Solo necesitamos ir más despacio y mirar a nuestro alrededor. ¡Genial! Es hora de nuestra sección Notebook. Aquí vemos palabras útiles en español de nuestra conversación. Y nuestra primera palabra de hoy es resiliente. ¡Oh, me encanta esta palabra! Suena muy fuerte. Resiliente describe a alguien que puede recuperarse rápido después de momentos difíciles. Significa serlo bastante fuerte para recuperarse y seguir adelante. Démosles a nuestros oyentes un ejemplo simple. Aquí tienes un gran ejemplo. Ella es muy resiliente y siempre se mantiene positiva. Creo que todo el que aprende un idioma extranjero es increíblemente resiliente. De verdad se necesita mucha fortaleza. Totalmente de acuerdo. Nuestra segunda palabra de la conversación de hoy es perspectiva. Encuentro esta palabra mucho en libros y películas. Perspectiva significa la forma en que ves las cosas, o tu punto de vista. Es como juzgamos y entendemos cualquier situación. ¡Gran palabra! Aquí está mi ejemplo. Una caminata tranquila puede darte una nueva perspectiva. ¡Exacto! A veces el problema en sí no cambia, pero nuestra perspectiva cambia por completo. Y nuestra tercera palabra de hoy es consuelo. Vaya, suena realmente hermosa, incluso un poco poética. Consuelo significa alivio o paz durante un momento difícil. Es esa sensación cálida cuando tu corazón de repente se siente más ligero. Escuchemos un ejemplo con esta palabra. Aquí tienes una frase. Él encontró consuelo en la lectura de buenos libros. Toda nuestra conversación de hoy trata en realidad de eso. Trata de encontrar consuelo en los momentos más simples. En el próximo episodio hablaremos de un tema importante. Veremos por qué hay que dejar de traducir en la cabeza y de cómo pensar directamente en español, sin pasar por tu lengua materna. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete a nuestro podcast. Esta fue Isabela. Y Diego, nos vemos pronto en el próximo episodio.